Esto que tengo en mis manos es el Arcade Stick Y5A, un arcade stick que cuesta menos que una cena decente. Y sin embargo te promete una gran compatibilidad con Windows, Android e incluso Linux. Pero lo mejor de todo es que es compatible con Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. ¿Será que estamos ante una auténtica maravilla? ¿O solamente una rana inflada por el marketing? Los Arcade Stick Premium suelen costar casi lo mismo o más que la consola en donde piensas usarlos. Pero ¿qué pasa si eres nuevo en los juegos de pelea y tienes ganas de comprar un Arcade Stick barato? ¿O simplemente quieres revivir esas viejas memorias de las arcade en un emulador sin necesidad de vender un riñón? Bueno, pues aquí es donde entra el Y5A. Un stick de entrada que no se avergüenza de ser barato, porque de hecho lo hace con estilo. Este arcade stick viene en un empaque muy sencillo, que de hecho hace que te preguntes ¿y dónde carambas está el stick? Bueno, pues te sorprenderá saber que es desmontable. Y esto quizá no te parezca la gran cosa, pero déjame decirte que soluciona más problemas de los que te imaginas. Es pequeño, es ligero, pero no te dejes engañar. El hecho de que no pese no quiere decir que es de mala calidad. De hecho, se siente bastante bien. Y es que simplemente lo puedes transportar donde sea. No es más grande ni más ancho que un libro. Mide tan solo 27 centímetros de largo por poco más de 14 centímetros de ancho. Y solo 4 centímetros de alto. Por lo que sí, es muy pequeño. Cuenta con unos pequeños pads antiderrapantes y su diseño blanco puro transmite la idea de sofisticación. Estos bordes ligeramente angulados ofrecen bastante comodidad, sin sacrificar presencia. Su compatibilidad es de lo mejor. Como dijimos, es compatible con Windows, Android e incluso Linux. Y bueno, como ofrece conectividad inalámbrica vía Bluetooth y alámbrica vía USB, es casi un hecho que lo puedes conectar vía USB a cualquier PC sin ningún problema. Y lo que lo hace más sencillo es su modo X-Input. Básicamente te lo reconoce como un control de Xbox, así que no necesitas ni siquiera configurarlo como tal, más allá de una preferencia personal. Y para saber cuál es el que corresponde, solo debes hacer lo que todo consumidor responsable debe hacer: probar hasta que funcione, lo cual es bastante rápido e intuitivo. Pero sin duda su mejor característica es que lo puedes conectar a una Nintendo Switch. Y sí, funciona sin ningún problema. Así es. También compatible con Nintendo Switch 2. Y para conectarlo solo necesitas mover este pequeño switch en donde dice NS, presionas el botón de sincronización y lo sincronizas como cualquier otro control en tu consola. No tienes mayor problema. Es prácticamente igual para Android, lo pones en Bluetooth, sincronizas y listo. En PC las cosas son aún más sencillas, solo lo conectas vía USB y ahí lo tienes, listo para usar en cualquier emulador. Y algo que me encantó es que esta funcionalidad inalámbrica también la puedes ocupar en PC, de la misma forma. Sincronizas y... mi PC no tiene Bluetooth. Finalmente, tras varios días de espera, pude obtener mi adaptador Bluetooth para PC, con el cual voy a poder conectar el Arcade Stick. Y bueno, como les decía, el pad es inalámbrico, por lo que ocupa una pila recargable que encuentras en la parte de atrás. Solamente lo destapas y aquí tiene una pila AAA, lo cual es magnífico porque si en algún momento no te interesa, la quieres cambiar por una mejor o no sé, qué sé yo, simplemente la quitas y la puedes reemplazar. Tiene su propio receptor USB. Y de hecho, también es compatible con PlayStation 3, por si algún día se te ofrece. Así que tiene una amplia compatibilidad multiplataformas, conectividad Bluetooth, con su propio receptor USB incluido, con un diseño compacto y elegante, y una construcción sólida con base antideslizante.
El stick es muy al estilo japonés, o de bolita pues. Y me encanta la idea de que sea removible. Quizá en algún momento pudieras pensar, hey, se va a zafar. Pero no, la verdad es que lo estuve utilizando durante muy buen rato y nunca mostró ni siquiera alguna señal de que se quisiera zafar en algún momento. Así que realmente no lo veo como un problema, sino más bien se me hace funcional para transportarlo, como les dije. En emuladores es donde más brilla este arcade stick. Funciona bastante bien, se siente muy natural. La respuesta o el input lag es mínimo, básicamente como cualquier otro control que conectarías a tu PC. Y los botones no son sangua, pero tampoco son de juguete. Miden 2.7 centímetros y se sienten muy bien. A lo mejor pudieras pensar que son incómodos porque realmente no tienen esos bordes redondeados que usualmente logramos ver en los otros joysticks más premium, pero la verdad es que no incomoda ya en la práctica. Y al final del día cumplen su objetivo, son botones. Lo único que sí puedo resaltar es que es algo ruidoso en comparación con otros arcade sticks. Y esto me imagino que es porque los botones son como tapitas, no tienen ninguna clase de amortiguación ni resorte. Pero si les soy honesto, creo que esta es la parte que más me gusta, porque el diseño es tan sencillo que si eres entusiasta de las impresiones 3D, los vas a poder cambiar en cualquier momento sin ningún problema. Y es que el switch que tiene en la parte de adentro prácticamente es el que encuentras en cualquier teclado regular de PC, lo cual no solamente te garantiza buen rendimiento, hace más sencillo adaptar cualquier otra cosa. Por ejemplo, le puedes poner las teclas de tu teclado. Al fin y al cabo, nadie ocupa las F de todos modos. Puede dar la apariencia de que tiene una calidad muy debatible o que es muy sencillo, barato, pero ese es el punto y funciona demasiado bien para ser honestos. Es como si alguien le hubiera quitado el alma a un arcade stick premium y lo hubiera metido en una carcasa económica. Simplemente no necesita ser tan bueno, pero lo es y funciona de maravilla. Lo veo muy ideal para principiantes, casuales, nostálgicos, incluso creadores de contenido retro, porque no necesitas drivers, configuraciones complejas, nada por el estilo, simplemente lo conectas, juegas y listo. Fin de la historia, diviértete. Si eres un purista del arcade y tienes gran presupuesto, probablemente ya tienes un Hori o un Kamba, pero si eres un jugador que quiere entrar al mundo de los arcade stick, principalmente en Switch y Switch 2, sin gastar demasiado ni complicarte la vida, esta es tu puerta de entrada. Y ahora más que Nintendo Switch ya nos ofrece la posibilidad de jugar grandes fighting como Street Fighter VI, Dragon Ball FighterZ o Guilty Gear Strive. Así que ya no tendrás pretextos para no salir del oro en Street Fighter VI. ¿Es el mejor arcade stick del mundo? No. ¿Es de lo mejor por este precio? Absolutamente. Y es que tranquilamente puedes encontrarlo en precios que van desde los $50, por lo que obtienes una experiencia agradable a un precio todavía más agradable. El Datafrog Wi-Fi A no es perfecto, pero tampoco pretende serlo. En un mundo donde los periféricos se venden con promesas vacías y precios inflados, el Wi-Fi A hace algo radicalmente distinto. Cumple, no con fuegos artificiales, ni con acabados de aluminio aerodinámico, sino con honestidad. Este pequeño muchacho quizá no va a impresionar a los puristas, pero lo que sí hará es recordarte por qué jugamos, por la nostalgia, por la emoción de un combo bien ejecutado, por el placer de simplemente conectarlo y sentarte a jugar. En resumen, barato, funcional y más divertido de lo que debería ser. Definitivamente es el arcade stick que no sabías que necesitabas hasta que lo pruebas. Así que si lo que quieres es un compañero confiable, accesible y sorprendentemente capaz, el Wi-Fi A podría ser justo lo que tu setup necesita.